La Cámara Uruguaya Inmobiliaria denuncia el aumento de estafas en alquileres de propiedades durante la presente temporada de verano. En un comunicado, las inmobiliarias señalan que en las últimas semanas, operadores inmobiliarios y cámaras del sector han recibido un número creciente de denuncias sobre publicaciones falsas en plataformas y sitios web no oficiales. Las estafas consisten en pedir señas o pagos por adelantado para el alquiler de inmuebles que al llegar al lugar resultan inexistentes o no están disponibles para ese propósito. Ante esta situación se recomienda extremar precauciones y verificar la legitimidad de operadores antes de realizar cualquier transacción. Para ello se debe consultar la lista de operadores formales registrada en el Ministerio de Turismo, disponible en su sitio web oficial como una medida adicional para garantizar una experiencia segura. Buen mediodía, es un gusto recibirles en esta edición de MBD Noticias con 27 grados de temperatura, cielo cubierto, con lluvias por momentos. En estos momentos no está lloviendo en Montevideo, la máxima de hoy va a ser de 30 grados y les recordamos que hay una advertencia meteorológica de color amarillo por tormentas fuertes y lluvias intensas. Esto es una perturbación atmosférica asociada a una masa de aire húmeda e inestable que afecta al país, generando tormentas, algunas puntualmente fuertes con mejoras temporarias. Cabe destacar que en zonas de tormenta se podrá registrar intensa actividad eléctrica acompañada de lluvias abundantes en cortos periodos de tiempo, ocasional caída de granizo y rachas de vientos fuertes. Se sumó ahora una advertencia de color naranja para el norte del territorio nacional. A seguir atentamente la página de Inumet con cambios en lo que tiene que ver con lo que es el tiempo, ¿no? El pronóstico del tiempo. Y con datos del Centro de Gestión de Movilidad vamos a contarles que Lucas Oves entre Avenida Joaquín Suárez y Juan Rodríguez Correa va a estar cortado hasta las 5 de la tarde y esto se va a extender hasta el 28 de febrero. Arenal Grande entre Bransen y Rivera, el corte será hasta las 5 de la tarde por trabajos de carga y descarga. Y Magallanes entre Canelones y Maldonado también hasta las 5 de la tarde no se va a poder circular. Vamos ahora con algunos titulares que vamos a desarrollar hasta las 12 de la tarde. La venia para que el ex canciller Francisco Bustillo sea embajador en Perú no tendrá los votos ni del Frente Amplio ni de la senadora colorada Carmen Sanguinetti. Orsi dijo que la decisión de promoverlo es un caso particular porque el diplomático es indagado por el pasaporte a Marcet. El embajador chino en Uruguay, Wang Yazong, calificó de excelente las relaciones de su país con Uruguay y dijo que ya dialogó con el presidente electo Yamandu Orsi para avanzar en esa cooperación. Precandidato a la intendencia por el Frente Amplio, Salvador Esqueloto, dijo a MBD Noticias que Montevideo necesita un punto de inflexión y que el cambio de gobierno nacional es una oportunidad para Montevideo. Abogado representante de un grupo de inversores de Conexión Ganadera presentó denuncia penal por estafa y apropiación indebida contra Pablo Carrasco, director de la firma que presentó un pasivo de $250 millones. El Banco Central del Uruguay contestó las acusaciones de supuesta omisión o falta de voluntad política en los controles a la empresa Conexión Ganadera que realizó el designado ministro de Ganadería, Alfredo Frati. En el comunicado oficial, el presidente del organismo, Washington Ribeiro, argumentó que habría que hacer un cambio regulatorio en la base legal. Los bubis en humoristas, la mojigata en murgas, caballeros en parodistas, valores en sociedad de negros y lubolos y la compañía en revista son los conjuntos ganadores del desfile inaugural del Carnaval 2025. Hoy, si la lluvia lo permite, será el desfile de escuelas de samba. El Instituto Uruguayo de Meteorología emitió un aviso amarillo por tormentas fuertes en 16 departamentos del país. Una perturbación atmosférica asociada a masa de aire húmeda e inestable genera las tormentas que podrán registrar lluvias intensas en cortos periodos, ocasional caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de vientos fuertes. Se advierte la posibilidad de lluvias copiosas y tormentas entre viernes y sábado.
Hoy hubo intensas reuniones desde la mañana en el edificio que hoy nuclea toda la transición de gobierno. Estamos hablando del edificio Plaza Alemania. Allí se encuentra nuestro compañero Eduardo Delgado. Eduardo, ¿cuáles son las novedades hoy? Un gusto saludarte, Pilar. Así es, intensa actividad de varios futuros secretarios de Estado aquí en el edificio Plaza Alemania, donde está previsto que llegue el presidente electo en horas de la tarde para mantener diferentes reuniones. Y hablando de reuniones, quien las ha tenido y las continuará muy fuertemente en esta jornada es el ministro designado del Interior, Carlos Negro. Comenzó la mañana con un encuentro con el sindicato de policías canarios, luego sigue en este momento con el sindicato de funcionarios penitenciarios y lo hará en el correr de la jornada con el sindicato único de policías del Uruguay, con el SUPU. En ese sentido, señalar que a la salida de la reunión, el presidente del sindicato de policías canarios y además vocero de la coordinadora de sindicatos policiales, Rodebar Deva, habló sobre la reunión, dijo que se hizo un especial énfasis en planteos referidos a reforzar, a mejorar los servicios de sanidad policial, con especial énfasis en la salud mental. Señaló en ese sentido que hubo aproximadamente 90 funcionarios policiales que se murieron a causa de suicidio en los últimos años, una tasa muy superior a la media de suicidios se da en el personal policial en Uruguay. Por eso el especial énfasis en esta temática que planteó el dirigente del sindicato de policías de Canelones. Fundamentalmente se habló de la legitimidad del apoyo, de la apoyatura a la sanidad policial, que es una sanidad policial que se ha encontrado en quiebra. Hemos saludado la designación del actual director de Sanidad porque nos parece el profesional adecuado que ha demostrado además el compromiso, pero son personas que necesitan no solamente insumos humanos para poder llevar a cabo su tarea fundamental, sino también el insumo material, económico que permita mejorar el edificio del hospital, pero mejorar la sanidad policial en todo el país. Una sanidad policial que no ha sido capaz, que no ha podido, porque no se le ha brindado las herramientas necesarias para abarcar a estos compañeros que hoy ascienden a una cifra que ronda entre los 70 y 90 policías muertos en menos de 5 años. Y que para nosotros es gravísimo y que cada vida vale evidentemente mucho, pero la cifra nos hace ver que estamos ante la magnitud de una catástrofe de dimensiones nacionales tremenda. El policía empieza a veces en un tema que yo le llamo un círculo vicioso, que significa se le inicia un sumario por las razones que sea, a veces quedan con retención de medio sueldo, total de haberes, comienza la depresión, comienzan las deudas, comienza lo que entramos al sistema de certificaciones y a veces la propia baja. Eso a veces lleva a las depresiones, algunos llegan al suicidio, que es a lo que nosotros hoy apuntamos más, que nos preocupa por la familia policial. Sumar a esto que además del futuro ministro del Interior, Negro, hay otros secretarios de Estado designados trabajando aquí en las oficinas de Plaza Alemania desde temprano en la mañana. Entre ellos la futura ministra de Defensa, Lasso, el futuro ministro de Economía, Odone, también de Educación y Cultura, estamos hablando de José Carlos Maía, y de Ganadería, Agricultura y Pesca, Frati, con diferentes reuniones, encuentros y charlas internas de sus equipos de trabajo avanzando en lo que será asumir responsabilidades a nivel de Poder Ejecutivo desde el próximo 1 de marzo. Como decíamos al inicio, también está previsto que en el correr de la tarde llegue el presidente electo Yamandu Orsi para mantener encuentros tanto con parte de su futuro gabinete como con personas que vengan a visitarlo y bueno, mantener, por ejemplo, alguna reunión, una nueva reunión de carácter diplomático con algún otro representante de diferentes países. Muchísimas gracias, Eduardo. Seguiremos atentas a lo que ocurra allí en ese edificio. Pero ayer también hubo muchísimas reuniones y dentro de ellas el presidente electo Yamandu Orsi tuvo un encuentro con el senador electo y ex candidato presidencial del Partido Nacional, Álvaro Delgado. Tras la reunión, Orsi aseguró que fue un encuentro de carácter personal y contó que se comunicó con el presidente Luis Lacalle Pou para decirle que le pareció inoportuno que el gobierno haya firmado el contrato del proyecto Neptuno, lo que se concretó este jueves. Hoy de mañana le transmití al presidente de la República y le mandé una nota con mi posición concreta que tiene que ver con
con la discrepancia en el sentido de la oportunidad de que se firme. ¿Le sorprendió la firma? Hay un tema de contenido que ahí nosotros hemos planteado cuáles son nuestras visiones. Es cierto que lo que se firma deja previsto un espacio para modificar algo, pero repito, mi visión contraria tiene que ver con la oportunidad, faltando tan poco para un cambio de gobierno, que se firme. Pero bueno, veremos qué es lo que tiene. Veremos qué es lo que establece, y ese agregado que tiene supuestamente establece un margen de flexibilidad que esperemos que sea lo más amplio posible. Sí, pero ¿cómo ha tomado el hecho de que hayan sido varios hechos, no solamente el tema Arasatí, sino hidrógeno verde, forestación, a propósito de decisiones que ha tomado el gobierno en estas últimas horas que comprometen al gobierno y el gobierno entrante, ¿no? Y fue un tema que se acordó de alguna forma en aquella primera reunión que tuvo con la calle Pou de no incidir en políticas que sí pudiera afectar al futuro gobierno. Para ser sincero y ser bien claro, en aquella primera reunión con el presidente, él me transmitió su voluntad de firmar este compromiso. Lo que yo expresé es que, bueno, que veríamos qué es lo que tiene el compromiso, qué es lo que tiene el contrato y qué cosas establece, porque había observaciones que a nosotros nos interesaba que se pudieran revertir. Por su parte, el ex candidato presidencial de la coalición republicana, Álvaro Delgado, dijo que será el directorio del Partido Nacional el que en febrero va a definir quién y cómo se negocia con el gobierno electo los cargos ofrecidos en los entes y organismos de Contralor. Respecto a la polémica planteada a la interna nacionalista sobre este tema, Delgado señaló que no discute con sus compañeros por la prensa y que su prioridad de trabajo ahora son las elecciones departamentales. El presidente electo, Yamandu Orsi, nos manifestó, y me parece que es una buena, por lo menos una noticia que tiene que ver con la coparticipación y la convivencia democrática, que en febrero va a ser una propuesta a la oposición para la integración de los entes autónomos, servicios descentralizados y organismos de contralor en un sentido bien amplio, que va a ser seguramente medio de febrero. En febrero el Partido Nacional va a definir cómo instrumenta, después que el gobierno sea a mano, la distribución con los demás partidos de la oposición de los organismos contralores, servicios centralizados, en la representación, que es bueno para la democracia en lo que tiene que ver en la gestión y en control, porque no solo es controlar, sino también proponer. Y con respecto a los demás, yo no debato con compañeros del partido por la prensa, lo hago mano a mano, con fraternidad, preservando especialmente algo que yo cuido mucho, que es la unidad del Partido Nacional. Así que, bueno, hay opiniones diferentes. Yo creo que ahora hay que priorizar como Partido Nacional el tema de las elecciones departamentales. ¿Cuántos son los? Lo que está en duda es la veña para que Francisco Bustillo sea embajador en Perú, porque no la votará ni el Frente Amplio ni la senadora colorada Carmen Sanguinetti, lo que dejará al oficialismo en minoría en la comisión permanente. El presidente electo Yamandu Orsi dijo que la decisión de promoverlo es un caso particular porque el exministro de Relaciones Exteriores es indagado por las derivaciones del otorgamiento del pasaporte al narcotraficante Sebastián Marcet. Como todo funcionario de carrera, los gobiernos le adjudican un destino. Por supuesto que acá es un caso particular porque fue ministro y tuvo los problemas que se tuvo en esa cartera. Por supuesto que, como todo funcionario de carrera, tiene el derecho a que le adjudiquen destino. Por supuesto que hay que ver los temas que de repente pueden estar pendientes dentro del ministerio, que yo los desconozco. ¿El Frente Amplio va a votar la venia? No lo sé, por lo que tengo entendido no lo votaría. Pero, bueno, se verá cuando llegue al Parlamento. ¿Le llamó la atención que se haga último momento esto? No. Vamos a otros temas. El gobierno electo confirmó en el cargo al comandante en jefe del Ejército, general Mario Estebenasi, que se desempeña en esa función desde febrero de 2023. Según informó Subrayado de Canal 10 para la Fuerza Aérea Uruguaya, el nuevo comandante en jefe será el brigadier general aviador Fernando Colina. Por el momento no está la definición sobre el nombre del comandante de la Armada Nacional. Mario Estebenasi tiene 59 años y egresó de la Escuela Militar en 1986 como alférez del Arma de Artillería. Fue jefe del Estado Mayor del Ejército, comandante de la División de Ejército 1, presidente del Tribunal Superior de Ascensos y Recursos,
comandante de la División 3 y luego jefe del Ejército. Volvemos ahora a la Torre de la Transición, la Plaza Alemania, ese edificio donde está nuestro compañero Eduardo Delgado, a quien saludamos nuevamente. Delgado, ¿cómo estás, Eduardo? Un gusto saludarte, Pilar, nuevamente. Acaba de dar novedades justamente aquí en el edificio Plaza Alemania. Terminó la reunión que estábamos diciendo que estaba teniendo el ministro designado, Carlos Negro, con personal, con sindicato de funcionarios penitenciarios, a quien también vino acompañándolo Martín Pereira de COFE. Bueno, les pido primeras conclusiones tras esta reunión. Bueno, una muy buena reunión con el ministro y el equipo del ministro, en el cual le planteamos los problemas que tienen los trabajadores penitenciarios dentro de las cárceles, las situaciones de falta de personal, información de primera mano también al equipo del ministro de lo que está sucediendo hoy en día en las cárceles, como que en la noche no hay casi funcionarios, la situación que están ellos no para hacer funciones de seguridad y hoy terminan haciendo funciones de seguridad, y el trabajo realmente que se realiza y que se quiere realizar dentro de las cárceles, que se viene llevando adelante con el planteo que hicieron en el habeas corpus los compañeros del sindicato de penitenciarios, que se viene llevando adelante, y bueno, son situaciones que van desde la salud, la alimentación, la seguridad de las personas privadas de libertad y las condiciones laborales de los trabajadores dentro de las cárceles, que es algo muy importante para nosotros, y bueno, le transmitimos de primera mano al ministro y su equipo cuál era el planteamiento del movimiento sindical en ese sentido. Pereira, estamos en vivo para Subrayado. ¿Qué sensación queda después del encuentro de la recepción de las futuras autoridades? No, bueno, muy abierto al diálogo, escuchamos a los trabajadores, quedamos en reunirnos nuevamente con mayor información, intercambio más cercano a la asunción del Poder Ejecutivo, y bueno, para nosotros fue una muy buena reunión en la cual se pudieron plantear las situaciones, quedaron canales de diálogo abiertos, que para COFE y el sindicato penitenciario siempre tener los canales abiertos, más allá que después podamos tener diferencias de un lado y del otro por ser el sindicato y el gobierno, pero siempre con el canal de diálogo abierto. Es una política de COFE, también de FUSIPE en ese sentido, y bueno, abrimos los canales de diálogo, están terminando de conformar el equipo, lo presentaron ayer. Cuando esté más aceitado vamos a tener reuniones con el ministro nuevamente, pero también con el equipo para ir tratando los temas puntuales que son responsabilidad de parte del equipo que el ministro nombró. Para Telemundo, ¿qué es concretamente lo que le piden al ministro entrante? ¿Es una cuestión presupuestal o hay algo más? Bueno, le planteamos toda la situación que va de la mano del presupuesto también, porque que le ingresen, que haya mayores vacantes es presupuesto, que haya formación para los trabajadores también es parte del presupuesto, pero también ver cuál era la visión del ministro con lo que tiene que ver los operadores penitenciarios. En eso nos llevamos una muy buena visión del planteo que hace hacia los trabajadores y el conocimiento del mismo. Y sí, hay cosas que son presupuestales que las discutiremos en el presupuesto nacional, que está el tema de los penitenciarios, pero todo el presupuesto de los públicos, y es el primer desafío que tiene el gobierno entrante. Y amplió justamente la situación a todos los públicos. ¿Qué opinión tiene? ¿Cómo viene el tema del ajuste salarial para los funcionarios públicos? Bueno, en este año se dio el número que tenía que darse, no es para festejar ni mucho menos, pero se dio el número que se tenía que dar, no como pasó el año pasado, que se redujo en un 1% el ajuste que se tenía que dar a los públicos. Pensando justamente en los públicos, ¿tienen pensado plantear el tema de las licencias? Que es algo que el año pasado también lo tuvo ustedes negociando con el gobierno. Sí, OIT en febrero planteó que va a empezar a conversar en forma tripartita por la denuncia de COFE con el gobierno que está saliendo. Terminaremos negociar con el gobierno entrante. Cuando conversamos con Yamandu Orsi en la previa a las elecciones, planteó que iba a analizar el tema, ya íbamos a tener números arriba de la mesa. Los números le dieron la razón a COFE, no hay un incremento de funcionarios públicos que se reintegraron a trabajar, como decía el gobierno actual, y la OIT va a negociar. Entonces, y el Frente Amplio tampoco votó en el Parlamento esta ley. Entonces, los trabajadores tenemos expectativas en que se pueda solucionar este problema con el gobierno entrante. Perdón, aprovecho de preguntarle cuáles son las situaciones más complicadas que viven los funcionarios penitenciarios y en qué centros esto se da. Bueno, las situaciones más complicadas que tenemos los trabajadores es la falta de personal. Hoy en día tenemos 1.200 trabajadores para 26 cárceles, en el cual no podemos cumplir en muchos módulos la tarea que nosotros venimos a realizar, y bueno, en definitiva es uno de los planteos que venimos a traer hoy al ministro,
De hecho, como mencionó el presidente de COFE Martín, en los turnos nocturnos casi no tenemos gente y bueno, es un tema de seguridad que está fallando el Estado, ¿no? Y a su vez también venimos caminando y trabajando con el tema de la habeas corpus, como ya de público conocimiento, y el miércoles vamos a estar yendo con la jueza Blanca Riero a hacer una inspección ocular para seguir trabajando y seguir abordando las problemáticas que tenemos. Particularmente va a ser en el CONCAR, pero se va a ir haciendo módulo a módulo y otras unidades. ¿Qué le respondió Negro respecto a eso? ¿Se comprometió algo en especial? Bueno, el compromiso es trabajar, es continuar trabajando y ir viendo las mejores soluciones para poder abordar esta problemática que hoy en día tenemos 16.000 personas privadas de libertad y tenemos hacinamiento en todas las cárceles y es muy preocupante esta situación porque es la situación en la que van a agarrar todo el tema de las cárceles y es muy complejo. Perdón, ¿qué tan importante es la descentralización del Instituto Nacional de Rehabilitación y la creación eventual del Ministerio de Justicia para mejorar la labor de los operadores? Bueno, para nosotros es muy importante también y estamos de acuerdo con esto, porque justamente lo que implica es tener un presupuesto propio. Al tener un presupuesto propio es fundamental para poder manejarlo y poder llevar los destinos de estos dineros y poder hacer nuestros propios ingresos. Allí eran las palabras de la Asociación de Funcionarios Penitenciarios y también de Martín Pereira de COFE. Bien, muchísimas gracias, Eduardo. Nosotros ahora seguimos con algo de lo que surge también, de lo que surgió allí en la Torre de la Transición, porque el gobierno electo anunció la conformación del equipo de gestión de la cartera en la próxima administración. Alberto González, comisario general retirado, doctor en Derecho y Ciencias Sociales y magíster en Criminología y Ciencias Forenses, será director de Asuntos Internos. El también comisario general retirado, exdirector de Policía Científica, Inteligencia Policial e Investigaciones, Williams García, asumirá la Dirección Nacional de Identificación Civil. Ana Juanche, magíster en Derechos Humanos en la Universidad Católica de Perú, volverá a ser directora del Instituto Nacional de Rehabilitación, mientras que la Dirección de Comunicación estará a cargo de la licenciada en Comunicación, periodista y docente Verónica Morelli. Por otro lado, la doctora en Derecho y Ciencias Sociales, Miriam Coitiño, será la directora nacional de Migraciones, rol que ocupó en el periodo 2015-2020. Juli Zabaleta, licenciada en Psicología y exdirectora de la División de Políticas de Género, asumirá la Dirección Nacional de Políticas de Género, al tiempo que el licenciado en Ciencia Política, Víctor Aval, estará al frente del Centro de Atención a las Víctimas de la Violencia y el Delito, CAVID. Además, la comisaria general Belén Camejo, directora nacional de la Policía Científica, será directora de Asistencia y Seguridad Social Policial, y el doctor Julio César Rapa estará en Sanidad Policial. La Dirección Nacional de Medidas Alternativas será asumida por la exdirectora general de la Dirección Nacional del Liberado, Patricia Peralta. El equipo asesor en Seguridad Pública, Monitoreo de Información y Sistema Penitenciario estará conformado por el sociólogo, docente e investigador Emiliano Rojido, el coordinador de Estrategias de Seguridad Integral y Preventiva de la cartera en esta administración, Diego Sanjurjo, el director de la Unidad de Gestión del Cumplimiento de la Agencia de Monitoreo y Evaluación de Políticas Públicas de la Presidencia de la República, Diego Gonet, y la doctora en Sociología Ana Viña, autora del Libro Blanco de la Reforma Penitenciaria. El ministro del Interior designado, Carlos Negro, manifestó que la conformación del gabinete de su cartera, integrado por personas del actual ministerio con la de otras administraciones del Frente Amplio, responde a la voluntad del gobierno electo de generar acuerdos en materia de seguridad. Situación crítica en materia de seguridad, situación crítica en materia de homicidios, que es el delito testigo de la criminalidad de un país y de la violencia de un país. Si los homicidios están en los niveles en que están, eso es demostrativo que la situación de la criminalidad en Uruguay es realmente preocupante. Este gabinete, este equipo de gestión del Ministerio, combina precisamente actores que tienen que ver con la gestión de gobiernos anteriores del Frente Amplio, con también integrantes de la actual administración, la saliente. Eso denota también la voluntad política de generar políticas de Estado en materia de seguridad, políticas que vayan más allá de la coyuntura política del momento. Así que seguramente vamos a estar con los oídos bien abiertos para escuchar las propuestas y las ideas de los otros sectores. Este equipo de conducción del Ministerio tiene una matriz eminentemente técnica, Tenemos un calendario y una agenda de presentación de las autoridades policiales del Ministerio, que va a ser seguramente la semana que viene, y la última etapa son las jefaturas de policía, que será en una tercera semana.
Volvemos al edificio Plaza Alemania, donde está hablando ahora en estos momentos el futuro ministro de Educación y Cultura, José Carlos Maía. Vamos a promover a Fiorella Heim como presidenta del Plan Ceibal, una de las áreas estratégicas de lo que es el Uruguay en materia educativa, de lo que fue desde Tabaré Vázquez el surgimiento de este plan y que continuó más allá de las administraciones. Es una compañera que tiene una formación específica para el área, que el Plan Ceibal casi ha sido un hijo más de ella porque lo acompañó durante toda su vida al Plan Ceibal, como plan, y creemos que es un aporte enorme por conocer desde dentro todo lo que es el Plan Ceibal. Para la Dirección Nacional de Cultura, confirmamos el nombre de María Eugenia Vidal, una compañera que tiene también una enorme trayectoria en materia cultural, que significa una apuesta también como Fiorella a la renovación generacional y que tiene, digamos, un trabajo tanto en cultura a nivel nacional como es en la Intendencia de Montevideo, es museóloga, en fin, tiene formación específica para el área. Y en el SODRE, el nombre que hemos propuesto es de un artista internacional formado en el exterior, en Polonia, en Italia, concertista, que es Luis Pérez Aquino, que también tiene gestión en la Intendencia de Canelones y que conoce muy de dentro todo lo que es el mundo de la cultura, particularmente todo lo que refiere al SODRE. Creemos que son tres muy buenas apuestas y que efectivamente vamos a hacer una contribución al país con ellas. Le falta todavía nombrar algunos, más allá de estos tres anuncios que acaba de dar. ¿Cuál es la idea que tiene para dar a conocer el resto de los nombres y qué criterios se está manejando para elegirlos? Empiezo por lo último, que es lo seguro que tengo. Los criterios son criterios, en primer lugar, de capacidad, de idoneidad, de conocimiento al área específica que uno lo promueve. En segundo, un criterio de renovación en cuanto a que no han ocupado las responsabilidades para las cuales hoy se les propone. En tercer lugar, la diversidad de propuestas, no tiene identificación de sector político, las personas que están siendo propuestas para estos cargos tienen mucho conocimiento del área, hay también pluralidad, hay género, en fin, lo que se definió como línea general por el gobierno es lo que estamos aplicando ahora. ¿Prevalece más lo técnico, digamos, que lo político? Sí, claro, porque además son áreas muy específicas y cuando mejor nos vaya como país en estas áreas es muy importante. Yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo como Uruguay para destacar la cultura y las artes como una identidad fuerte del país. Y para hacerlo tenemos que elegir, dentro de nuestra subjetividad por supuesto, las mejores personas que creemos para estos cargos. Y esas son las condiciones. La segunda pregunta tuya, ¿de cuándo lo vamos a hacer el resto? Bueno, vamos seguramente la semana que viene a completar un ministerio que, como ustedes saben, tiene mucha diversidad adentro de lugares, digamos, de decisión institucional. Por eso, bueno, estamos valorando cada lugar y tratando de hacer la mejor propuesta. Maía, más allá de los nombres importantes, por supuesto, para una buena gestión, otra cuestión muy relevante es el tema del presupuesto. ¿De qué forma se priorizará la cultura en el próximo gobierno? Bueno, yo creo que es un área fundamental. La cultura y las artes son, digamos, como decía Nelly Goitiño, no hay pan sin canto. Y cuando Nelly decía eso, estaba diciendo que el desarrollo de un país, por supuesto, pasa, como se ha dicho, por el crecimiento económico, por la redistribución con justicia social de ese crecimiento, y dentro de ese crecimiento hace crecer al país la inversión en cultura. La inversión en cultura y artes genera trabajo, genera oportunidades y genera valores. Yo no le puedo pasar cifras, hay objetivos que son programáticos y van a ser parte de las conversaciones que vamos a tener con el gobierno en su conjunto. ¿Cómo continúa la transición de gobierno? ¿Qué información relevante recibió en estos últimos días? En estos últimos días, en específico yo ninguna, en primer lugar porque no fui de vuelta ni propuse reunión con el ministro. En segundo aspecto porque yo creo que ahora que se definen las direcciones, hay que trabajar en específico, cada dirección profundizando la información a los efectos
de tener claro objetivamente qué es lo que se precisa. Yo creo que hay que precisar cosas, por ejemplo, con niveles de compromisos económicos a cumplir, ya adquiridos, a metas y lugares y propuestas de agenda cultural o educativa ya definidas por este gobierno a cumplir. Algunas de ellas serán obviamente continuadas, porque el Uruguay es el Estado y el Estado tiene que cumplir sus compromisos, y otras, aquellas que no veamos condiciones o simplemente podamos y queramos cambiarlas, las vamos a cambiar. Servicio de Comunicación Nacional Audiovisual, ¿cuándo se definiría quién estará a cargo? Bueno, yo creo que la semana próxima también es la idea que yo tengo. Ustedes tienen claro que hay una nueva institucionalidad que entra en vigencia a partir del año que viene. Entonces, vos tenés que nombrar con el criterio de la legislación actual vigente, pero sabiendo que a partir del año que viene va a haber ya definida por ahí una nueva institucionalidad. Entonces, ese desfasaje, ese criterio es lo que tiene que generar precisión a la hora de la definición de los nombres, los perfiles y las características de la gestión que implica la televisión nacional, las radios y bueno, yo creo que también un vínculo natural con todo lo que es el streaming y las redes y demás, que bueno, que es parte de la comunicación de hoy. ¿Considera que en este gobierno hubo aspectos que se salieron de la dirección que estaban, por ejemplo, en derechos humanos, diversidad, que hay que volver a encarrilar en la educación? Bueno, creo que hay énfasis que ellos continuaron que hay que trabajar. Me parece que eso tiene que ver más con ANEP, particularmente, que con el Ministerio de Educación, en que también tiene que ver. Opino que, por ejemplo, todas las cuestiones vinculadas a educación sexual, algunos textos y demás, son muy específicas de la ANEP, pero me parece que hay que revisar esto sin preconceptos. O sea, si vos llegás ideológicamente cargado hacia un lado o hacia otro, te olvidás de lo principal, que son los derechos de las personas, y reconocer que hay diversidad y que hay derechos que tenemos que respetar y profundizar. Hasta allí estábamos escuchando a José Carlos Maía, futuro ministro de Educación y Cultura, con los anuncios o algunos de los anuncios de direcciones que que acaba de designar y que van a entrar en funciones en la próxima administración. Y ahora nos vamos a otro punto de la ciudad, al centro de Montevideo, de la mano de nuestra compañera Agustina Alves. Agustina, buen mediodía, ¿cómo estás? Hola Pilar, buen mediodía para vos también y para todas las personas que nos están mirando a esta hora en MBD Noticias. Y bueno, estamos en el centro sí porque ya lo dijeron en los avances, están aumentando los casos de estafas inmobiliarias en las balnearios de nuestro país, las personas que quieren vacacionar y hacen una seña, un alquiler previo, y cuando llegan al lugar se encuentran con que o no está la casa o ni siquiera llegan porque no obtienen una respuesta. Para profundizar un poco sobre la temática y ver en qué cantidad de estafas estamos y cómo se pueden prevenir estas situaciones, estamos con Matías Medina, que es el vicepresidente de la Cámara Inmobiliaria Uruguaya. Matías, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Gracias por recibirnos. Bueno, ¿cómo viene esta situación de las estafas inmobiliarias y cómo constataron ustedes como Cámara que eso venía en aumento? Sí, es un modus operandi que existe hace mucho tiempo. Lo que detectamos por intermedio de los colegas de la Cámara de Maldonado y hoy hablando con jefatura es que aumentó un 50%, es decir, desde septiembre hasta los primeros días de enero. El año pasado hubieron 12 denuncias y este año ascendió a 25. Esto implica también que hay muchas personas que no realizan la denuncia. Entonces ahí lo que empezamos a trabajar es, vamos a hacer un relevamiento todo nivel departamental, más que nada en zonas turísticas, de cuántas estafas se hacen y trabajar siempre en la prevención. Porque sucede que este tipo de operación se hace por redes sociales, no concurre en una inmobiliaria formal que tenga el aval del Ministerio de Turismo, que sería lo ideal, y también lo hacen personas que son perfiles falsos y que clonan los avisos. Aunque no sea presencial, porque viste que ahora en la modernidad las personas suelen hacer todo más por la web, entonces caen en redes sociales, en hacer alquiler.
igual pueden concurrir por la web a páginas, pero sí fijarse, ese aval puede estar explícito en las páginas también, lo pueden encontrar allí ese aval. Sí, hoy por hoy las inmobiliarias están tecnológicamente ayornadas, tienen página web, recorrido virtual, video, llamada, o sea, están todos los recursos para que lo hagan con sus garantías. Pueden hacer una transferencia, el titular de la inmobiliaria le va a hacer un recibo de seña donde pactan las condiciones, incluso les puede enviar un contrato de arrendamiento por temporada para que tengan una idea que están todas las formalidades cumplidas. El tema es cuando va con al dueño directo y ese dueño o ese usuario no cuenta con reseñas previas de otras personas que les alquilaron. Entonces no hay ningún tipo de garantía y de un día para el otro ese interlocutor desaparece. ¿Cuáles son los casos de estafas más comunes que se han visto? Son por redes sociales, pero ¿cuál es el modo? ¿Es por transferencias? ¿Las personas llegan a ir a esas supuestas casas? El modo es alquileres. Se envía un link de una publicación, que las fotos son muy lindas, es clonada la vivienda existe o no, dependiendo cada caso, está a mejor precio que una vivienda en el entorno de esa zona, entonces es atractiva por el precio, por las comodidades y por las imágenes. Allí se empieza a entablar una comunicación con un número de contacto que lo va llevando hasta hacer la transferencia de un 50% del monto total del alquiler y allí se corta la comunicación. O sea, se puede suceder que una inmobiliaria, en el sentido informal, lo haga, que no tiene el registro, no está agremiada, no tiene DGI ni BPS, como un particular lo haga 4 o 5 veces con una misma vivienda. Y desde que ustedes constataron que están en aumento las estafas, ¿han recibido más llamadas sobre consultas para verificar el caso? ¿Ha pasado eso que alguien llame y diga, bueno, esto es verdad, esta publicación, les ha pasado que la gente llame? Sí, calculamos que no son los llamados necesarios porque si no bajaría este número. Pero sí personas que dicen, bueno, ¿cuánto es el honorario de la inmobiliaria? ¿Qué tengo que hacer? ¿Está registrada? ¿Dónde me puedo fijar que ese aval del Ministerio de Turismo como operador turístico esté vigente? Sí, las personas requieren información. Lo que pasa es que a veces los tiempos apremian, se viene la temporada, por tema laboral la persona quiere alquilar de un día para el otro y ahí es donde se comete el error. Clarísimo. Entonces, ¿dónde puede ir la gente para chequear esa información? Así ya vamos cerrando y le hacemos una pequeña serie de tips o recomendaciones para seguir unos pasos concretos. Primero, que no duden en consultarnos en nuestras redes sociales. También puede entrar a la página del Ministerio de Turismo como prestadores inmobiliarios turísticos, como operadores, ahí está la nómina por departamento, y también que concurra a inmobiliarias que están debidamente establecidas, que lo que va a ganar en salud y va a ser, bueno, lo principal es que pase bien en las vacaciones y no que esté haciendo investigaciones. Entonces, por ese lado diríamos bien. Bueno, clarísimo. Muchísimas gracias, Matías. Un saludo. Gracias. Bueno, desde aquí nos despedimos de la Cámara Inmobiliaria Uruguaya con esta actualización de noticias. Volvemos a Estudios Pilar. Muchas gracias. Gracias, Agustina, por esta información, y de esta manera hacemos una brevísima pausa y ya venimos con el segundo bloque de MBD Noticias. No se vayan. 27 grados es la temperatura en estos momentos en Capital. Recordamos que una máxima de 30. Salvador Esqueloto, propuesto por la vertiente arribista como candidato del Frente Amplio para la Intendencia de Montevideo, dice que se necesita un punto de inflexión del gobierno de la ciudad y reconoce que hay un proceso inercial muy preocupante. El exdirector de Vivienda y exdecano de Arquitectura señaló que el cambio de gobierno nacional es una oportunidad para Montevideo, porque el gobierno electo tiene una mirada metropolitana. Se necesita un punto de inflexión y además que es posible dentro de la continuidad la renovación. Hay un proceso inercial que es muy preocupante, que es, dicho de una manera rápida, la gente se bajó del ómnibus, se siguen bajando. Ahí hay un indicador, yo diría amarillo, tirando a naranja, porque la ciudad no resiste que la gente se desplace por vehículos individuales. El cambio de gobierno nacional no es un dato menor para Montevideo, porque la propuesta política del Frente Amplio a nivel nacional y particularmente de Yamandú Orsi tiene una mirada metropolitana. Y dentro de la mirada metropolitana hay una idea central que tiene que ver con un nuevo sistema
de transporte colectivo de pasajeros para los ejes troncales principales. A nivel de limpieza, Esqueloto valora lo que se ha hecho hasta ahora en Montevideo, pero toma como referencia el modelo de cercanía territorial impulsado en Canelones. Tiene que haber estrategias diferenciadas, trabajo con determinados espacios institucionales, claramente los complejos habitacionales, las cooperativas de vivienda y bueno, mucha educación, porque parte del proceso tiene que ver con el comportamiento de nosotros y nosotras, los ciudadanos, las ciudadanas, el empoderamiento y la identidad y la identificación con el espacio de todos, que es la ciudad. El embajador chino en nuestro país, Wang Xiangong, calificó de excelentes las relaciones de su país con Uruguay y destacó que hay consenso de los partidos uruguayos en cuanto a lo positivo de desarrollar las cooperaciones que beneficien a ambos pueblos. Con el nuevo gobierno también esperamos que puedan seguir sobre la base, la amistad tradicional ya existente, puede abrir una nueva etapa y estas cooperaciones pueden seguir desarrollando y llegar a un nuevo nivel. Yo ya había reunido con el señor Yamandu Orsi, ya tenemos un consenso de trabajar juntos para promover estas cooperaciones. El señor Yamandu Orsi es un conocedor de China, siendo intendente habían hecho gran contribución para promover las cooperaciones subnacionales entre Canelones y las provincias y ciudades de China. Él ya había visitado 3 veces a China, por eso conocen la realidad, conocen la oportunidad y siempre es uno de los proveedores de las cooperaciones bilaterales. Por eso estamos convencidos que durante su mandato estas relaciones, cooperaciones bilaterales pueden llegar a un nuevo nivel. Días atrás, el embajador chino visitó la Junta Departamental de Montevideo, en la que dialogó sobre varios temas con ediles. Entre ellos, exploró la posibilidad de incorporar un paseo chino en la ciudad que nuclee propuestas culturales, artísticas y gastronómicas para facilitar acuerdos de hermanamiento entre provincias chinas y Montevideo. Entre China, las relaciones subnacionales se destaca mucho, claro, el papel de Montevideo siendo capital. Tenemos muchos intercambios culturales y Montevideo también tiene hermandad a unas ciudades, a provincias de China. Y también, últimamente también me he juntado durante la visita mía en la Junta Departamental de Montevideo, las ideas de promover las cooperaciones culturales, intercambios culturales, incluso un paseo chino, ¿no? Y estamos estudiando eso. Yo estoy también transmitido esta opinión a la colonia china, aunque no tenemos una colonia grande, pero yo creo que ellos también deberían tener intereses, ¿no?, para apoyar este proyecto. En este último bloque recordemos además que hoy hay desfile de carnaval si no se pone bajo lluvia, ¿no? Pero bueno, recordamos que los bubis en humoristas, la mojigata en murga, caballeros en parodistas, valores en Sociedad de Negros y Lugolos y la compañía en revistas son los conjuntos ganadores del desfile inaugural de Carnaval 2025 que se celebró anoche por la avenida 18 de Julio, desde Plaza Independencia hasta Plaza Cagancha. 42 agrupaciones desfilaron por la avenida 18 de Julio desde Plaza Independencia hasta Plaza Cagancha, donde los conjuntos realizaron una breve presentación de su espectáculo. La marcha fue encabezada por La Zara del Cordón, ex Zarabanda, y cerrada por Sorda de un Oído. Los bubis en humoristas, 174 puntos. La mojigata en murga con 161 puntos. Caballeros en parodistas, 175 puntos. Valores
en Sociedad de Negros y Lubolos 166 puntos y la compañía en revista con 186 puntos son los conjuntos ganadores del desfile inaugural del Carnaval 2025. La Intendencia de Montevideo instaló una iluminación especial para el evento diseñada por la Facultad de Artes de la UDELAR y realizada en los talleres de la Unidad Técnica de Alumbrado Público. Además, en el recorrido se colocaron 17 pasacalles, indicó la comuna. Las menciones son a Cuerpo de Baile de Revistas La Compañía, Personaje de Parodistas, Rodrigo, interpretado por Fabricio Silvera de Los Muchachos, Personaje de Humoristas, Relatores de Olimpiadas, interpretados por Leonardo Pachela y Julio Joane de Los Chovis, Mejor Director de Murga, Diego Berardi, La Nueva Milonga, Mejor Batería de Murga, La Nueva Milonga. Esta tarde, desde la hora 19:30, será el desfile de escuelas de samba que presentarán 9 conjuntos por el mismo recorrido de la avenida 18 de Julio, desde Plaza Independencia hasta Plaza Cagancha. Y ahora, para profundizar en algunos temas del ámbito internacional, estamos recibiendo a Alejandro Gabar, que me imagino que no han pasado 7 días y Estados Unidos sigue dando que hablar, sobre todo su nuevo presidente. Así es, Pilar, buen mediodía. Toda la semana hemos estado hablando de Donald Trump y te confieso que no nos dio el tiempo prácticamente para poder hablar de todo lo que ha pasado desde que el líder republicano asumió la presidencia de los Estados Unidos, que está relacionado en parte con el cumplimiento de una cantidad de promesas electorales que se transformaron en decreto y en distintos ámbitos y con distintas perspectivas, porque por ejemplo fueron en materia de política internacional, fueron en materia social y algunos de los temas más acuciantes como el de la migración, que fue el primero. Dicho esto sea de paso, hoy comenzaron las deportaciones de las primeras personas que fueron atrapadas por las redadas que se están haciendo en Estados Unidos y que ordenó el presidente Donald Trump se hicieran incluso en escuelas, iglesias, hospitales, para expulsar a todo aquel que no cumpla con los requisitos que se aplican a partir de ahora, que tienen que ver también con la eliminación de aplicaciones en Internet, con el cierre de una cantidad de oficinas y con la incertidumbre de miles y miles de migrantes que han quedado del otro lado del muro, del lado mexicano particularmente, un país que se prepara para recibir un flujo de migrantes que seguramente va a superar las capacidades de ese país. A pesar de que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ya se ha comunicado con el nuevo jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Marco Rubio, para tratar este tema. Eso por un lado. Por otro lado, también hay que decir que empezó a definir algunas cuestiones de la política internacional. De hecho, hoy el presidente Vladimir Putin de Rusia dijo estar dispuesto a conversar con Trump sobre la paz en Ucrania y dijo además, ya que estamos, que si Donald Trump no le hubieran sido robadas las elecciones del 2020, la crisis ucraniana nunca habría existido. Esto va en consonancia con lo que se preveía que iba a ocurrir una vez que Trump llegara al poder en Estados Unidos. Iba a haber un acercamiento. Trump ha amenazado a Rusia con aumentar los aranceles en caso de que no termine la guerra. Lo hizo en el foro de Davos virtualmente hace un par de días. También amenazó a los países de los BRICS en esta primera semana con aplicarle un 100% de aranceles a los países de este bloque y un 25% a Canadá y México, que todavía no se han pronunciado demasiado sobre estas primeras medidas de Donald Trump. Sobre todo la presidenta mexicana, que ha preferido esperar pacientemente cómo se desenvuelven los acontecimientos. Sí, como se preveía, anunció la recuperación del Canal de Panamá, pero no dijo cómo. Y el presidente panameño, Mulino, ya ha dicho que la soberanía del canal es incontestable. También habló de cambiarle el nombre al Golfo de México, como había anunciado, pero no dijo nada de Groenlandia, un tema que estuvo en la campaña, pero que todavía, mejor dicho, no estuvo en la campaña, estuvo antes de la asunción, pero que todavía sobre el cual no se ha pronunciado. Indudablemente que el tema comercial, el tema de los aranceles, el tema de que el que no fabrica en Estados Unidos deberá pagar más altos aranceles, es casi seguramente uno de los ejes de toda la retórica trumpista de estos primeros días, así como el tema migrante. Por otra parte, las políticas sociales aplicadas por los demócratas, aquellas que tienen que ver con los derechos de la diversidad sexual,
con los derechos de las personas a su reconocimiento y demás han desaparecido de un plumazo. Solamente se reconocerán hombres y mujeres en los Estados Unidos, dijo Donald Trump, entre otra serie de programas sociales de los demócratas que han desaparecido. Una semana que, según algunos analistas, no le alcanzaron los días a Donald Trump para poder llevar adelante todas las actividades que hubiera querido llevar. Por otra parte, se aguarda justamente cómo van a ser esas políticas hacia Latinoamérica, a la que también se refirió en esta semana. Dijo que Estados Unidos no necesita a Latinoamérica, Latinoamérica sí necesita a los Estados Unidos, y la cosa viene por ese lado en relación a la región. Y ahora nos vamos, hablando de la región, a Colombia, donde ha recrudecido un conflicto que pone seriamente en suspenso las intenciones del presidente Gustavo Petro de lograr la paz durante su administración. Particularmente ocurre con el Ejército de Liberación Nacional, un grupo guerrillero con el que tenía muy avanzadas las negociaciones, pero como dicen los españoles, todo ha ido al traste a partir de un ataque que han llevado a cabo este grupo en la zona del Catatumbo, en Colombia, enfrentando a las disidencias de las FARC. Aquí podemos ver la zona donde se desarrollan los peores combates en este momento, que han dejado casi 100 muertos y 36.000 desplazados, muchos de ellos hacia Venezuela. Esta es la zona donde se planta mayor cantidad de coca para producir cocaína en Colombia, y aparentemente la guerra se desata a partir de la intención de controlar esos corredores, sobre todo con facciones disidentes de la FARC, a quienes el Ejército de Liberación Nacional acusa de haberse acogido a los acuerdos de paz para seguir delinquiendo en una tierra de nadie. Históricamente, una guerra larvada desde hace muchos años en esa zona de Colombia, pero que ha recrudecido como nunca en los últimos días, motivo por el cual el gobierno colombiano ha decretado el estado de conmoción interna y ha desplazado 15.000 efectivos del ejército colombiano para tratar de controlar una zona que históricamente ha sido incontrolable. Más adelante, a lo largo de la jornada, vamos a profundizar sobre el tema que se acaba de conocer hace unos minutos. Se han dado a conocer los nombres de 4 rehenes israelíes que serán liberadas en las próximas horas por Hamás, todas ellas mujeres integrantes de las Fuerzas de Defensa de Israel. Sobre estos temas también estaremos abordando más información en la edición central. Bien, muchísimas gracias, Alejandro. Nosotros hasta aquí llegamos con esta primera edición, la edición mediodía. Uno ya ve estos cambios. El lunes a esta hora va a estar nuestra querida compañera Rosina Mayarini. La edición central 18:55, el domingo 19, y nosotros volvemos el lunes a las 8 en punto con las primeras noticias de TV Ciudad. Pasen ustedes muy bien, disfruten el fin de semana. La venia para que el ex canciller Francisco Bustillo sea embajador en Perú no tendrá los votos ni del Frente Amplio ni de la senadora colorada Carmen Sanguinetti. Orsi dijo que la decisión de promoverlo es un caso particular porque el diplomático es indagado por el pasaporte a Marcet. El embajador chino en Uruguay, Wang Yazong, calificó de excelente las relaciones de su país con Uruguay y dijo que ya dialogó con el presidente electo Yamandu Orsi para avanzar en esa cooperación. Precandidato a la intendencia por el Frente Amplio, Salvador Esqueloto, dijo a MBD Noticias que Montevideo necesita un punto de inflexión y que el cambio de gobierno nacional es una oportunidad para Montevideo. Abogado representante de un grupo de inversores de Conexión Ganadera presentó denuncia penal por estafa y apropiación indebida contra Pablo Carrasco, director de la firma que presentó un pasivo de $250 millones. El Banco Central del Uruguay contestó las acusaciones de supuesta omisión o falta de voluntad política en los controles a la empresa Conexión Ganadera que realizó el designado ministro de Ganadería, Alfredo Fratti. En el comunicado oficial, el presidente del organismo, Washington Ribeiro, argumentó que habría que hacer un cambio regulatorio en la base legal. Los bubis en humoristas, la mojigata en murgas, caballeros en parodistas, valores en sociedad de negros y lubolos y la compañía en revista son los conjuntos ganadores del desfile inaugural del Carnaval 2025. Hoy, si la lluvia lo permite, será el desfile de escuelas de samba.
El Instituto Uruguayo de Meteorología emitió un aviso amarillo por tormentas fuertes en 16 departamentos del país. Una perturbación atmosférica asociada a masa de aire húmeda e inestable genera las tormentas que podrán registrar lluvias intensas en cortos periodos, ocasional caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de vientos fuertes. Se advierte la posibilidad de lluvias copiosas y tormentas entre viernes y sábado. La Cámara Inmobiliaria Uruguaya denuncia el aumento de estafas en alquileres de propiedades de temporada vacacional. En un comunicado, las inmobiliarias señalan que este año las denuncias por estafas a través de portales digitales han aumentado en comparación con el año pasado.